La grabación. Vale. Listo. Creo que ahí ya se ve mi pantalla, ¿me confirmas? ¿Sí? Sí, profe, sí, Y señor. vamos a hablar el tema este. Bueno, vamos a hablar métodos de selección, pero además del individual, que creo que ya lo vieron. Sí. Bueno, voy a quitar aquí los controles del Zoom para que no me estorben. Voy a quitar mi cámara y mi sonido. Y pues como tenemos poquito tiempo y este es nuestro último espacio por este semestre, pues manos a la obra. Hoy les voy a hablar un poco más a profundidad de los métodos de selección, además del individual, porque ya habíamos visto que hay un método de selección individual donde yo simplemente tengo que seleccionar de mayor a menor y elijo los mejores animales, que eso tiene una respuesta de selección diferente para, digamos, lo que uno quisiera hacer, y entre más presión de selección yo hago, es decir, entre más animales yo elimino de mis reproductores, pues más rápido va a ser el proceso donde yo voy a ver la respuesta a la selección. Pero si ni siquiera hacer un huevo tibio es fácil, porque si yo les digo cuál es la receta del huevo tibio, me van a salir 15 recetas de huevo tibio, pues esto del mejoramiento tampoco podía ser sencillo. Entonces, dentro de los mejoradores se han armado como grupos o diferentes comités que dicen que estos métodos de selección realmente no son los mejores métodos de selección. ¿Sí? O sea que el individual no es el mejor de todos y por tanto nos presentan alternativas. Acuérdense siempre cuando ustedes vayan a hacer selección que la selección y la respuesta a la selección más bien depende si la heredabilidad es alta o baja. Porque si ustedes están utilizando heredabilidades muy bajas, perdón, aquí ya pongo mi pluma, pero no en rojo porque no me gusta. Cuando la heredabilidad aquí es muy baja, cuando ustedes hacen procesos de selección con heredabilidades bajas, tengan en cuenta que lo que pasa es que el ambiente influye más que la genética. Entonces yo no voy a ver cambios importantes si no mejoro a la par tanto la genética como el ambiente. Eso se debe a que, acuérdense que la heredabilidad, yo sé que ya la vieron, pero para recordar un poquito, y perdón que me quede fea la letra, pero estoy escribiendo con el mouse, es igual a un coeficiente entre la genética sobre el fenotipo. Y específicamente entre la genética aditiva, o sea, entre los genes que se transmiten por leyes mendelianas, todo lo que es genética aditiva, sobre tres cosas que componen el genotipo: la genética aditiva, la genética no aditiva, que son todas estas relaciones de epístasis y dominancia, más el componente ambiental. De eso se compone la parte fenotípica. Aquí, bueno, voy a ponerle ambiente, pero acuérdense que esto puede ser más bien llamado entorno, porque no solo se compone de características ambientales, o sea, como temperatura, altura, humedad, precipitación, sino de todos los componentes no genéticos: edades, número de partos de la madre, tipo de parto, si es mellizo o sencillo, etc. O sea, todo es una parte de entorno donde me desarrollo, pero pues se le llama ambiente. Si ustedes lo miran de esta manera, las heredabilidades bajas implican que este componente es más grande que este componente, que el de genética aditiva. Entonces, si yo hago cualquier tipo de mejora, cualquier tipo de selección con heredabilidades bajas, tengo que garantizar que este ambiente también va a ser mejorado. Y la alternativa, pues, es cruzar, hacer cruzamientos rotativos, retrocruzas, cruzamientos para la F1, y lo que yo hago es no aumentar la genética aditiva, sino la no aditiva. O sea, que todas esas interacciones me hagan más robustos a los animales y más resistentes al ambiente donde él se desarrolla.
Esa es mi alternativa para heredabilidades bajas. Pero por el lado de las heredabilidades altas, el asunto es, digamos que lo contrario. Si la heredabilidad es alta, quiere decir que el componente genético es mayor que el componente ambiental. Entonces, todo lo que yo vea de mejora en el genotipo va a corresponder o va a verse reflejado altamente en el fenotipo. Entonces piensen en que si la heredabilidad de una característica es alta, todo lo que yo veo y registro, pues va a corresponder en gran parte a la genética. Y es ahí donde yo puedo hacer selección, digamos, con toda la tranquilidad que voy a obtener una respuesta a la selección. Obviamente las respuestas a la selección, como ya vimos en algún momento, pues dependen también de cuántos animales yo mantengo para reproducción y con qué, digamos, si voy a seleccionar igual machos y hembras, si voy a seleccionar machos por un lado, hembras por el otro, etc. Entonces, lo primero que habíamos visto es que si la heredabilidad es alta, yo puedo hacer el método de selección individual, que es el más sencillo de todos, no requiere ni siquiera el uso de un software especializado, y lo único que requiero es ordenar los individuos del mayor al menor, en el caso de características productivas, todo lo que es producción, y de menor a mayor si son características reproductivas o algunas de las reproductivas. Entonces ustedes me van a decir, por ejemplo, pues por ejemplo los días abiertos. Si yo quiero mejorar los días abiertos, pues tengo que elegir desde el más bajito, o sea, el que menos días abiertos tenga, hasta el más alto. Y elijo los que menos días abiertos tengan. Si estoy viendo, por ejemplo, el intervalo entre partos, lo mismo. Yo necesito que tenga menor intervalo entre partos. Si yo estoy viendo en características reproductivas, por ejemplo, en vacas, que sean mellizas o no, pues acuérdense que en bovinos el que sean melliceras es un criterio de descarte de una hembra. ¿Listo? Y pues nada, selecciono los mejores que yo haya definido. 5, 6, el 30%, el 20% de la selección, bueno, de lo que yo necesite seleccionar. Entonces, digamos que este método de selección es muy sencillito y ya les voy a decir por qué, si tiene una muy buena respuesta a las selecciones de los métodos más eficientes, porque hay tantos retractores de él y porque muchas personas les van a decir, no, no quiero que hagan selección individual y cuáles son sus alternativas. Entonces, digamos, para este ejemplo, tengo 6 padres en una finca. No piensen que yo voy a seleccionar a los padres. Los padres ya están, ellos ya son reproductores. Pero de esos 6 padres, 5 van a salir como animales de descarte porque son animales viejos. Entonces necesito 5 reproductores nuevos. Y eso lo voy a hacer a través de las lactancias de sus hijas. Entonces, esto que está aquí especificado en esta tabla son kilogramos de leche en 305 días. Entonces es una lactancia completa. ¿Cómo se hace esta ponderación de llevarlos a 305 días? Pues si hay hembras que tuvieron menos de 270 días en lactancia, se eliminan de esta base de datos. Aquí no hay ninguna de esas. Si tienen 271, o sea, si son estas, se van. Si tienen 271 días, se proyectan a 305 con la curva de lactancia de Wood, que yo creo que la conocen. Es una proyección a los 305 días. Y si por alguna extraña razón tuvo lactancias mayores a 305, o sea, si por alguna razón no se secaron y tuvieron lactancias mayores a 305 días,
lo que se hace es eliminar los días, o sea, se eliminan tantos días y se lee solo hasta el día 305. Entonces, esa es, digamos, la forma en que se tomaron estos kilogramos de lactancia. Según los pasos que vieron allá atrás, solo hay que hacer dos cosas. Arreglar esto de mayores a menores y elegir los mejores animales. Como se dan cuenta, para este ejemplo, y no es lo que siempre pasa en finca, no es lo que siempre va a pasar en finca, pero mm, es un ejemplo que quería darles de porque mucha gente les dice, no, es que la selección individual no es la más adecuada. Entonces, miren, si ustedes eligen los mejores animales, pues obviamente este es el mejor animal. Entraría entre los 5 reproductores que yo necesito. Este es otro, esta es otro, esta es otra y este es otro. ¿Listo? Entonces ahí están los 5. De hecho, este es de los primeros que yo tendría que elegir. ¿Listo? ¿Eso en qué incluye o qué influye en mi producción? Que estoy eligiendo animales provenientes de un muy buen padre, porque si ustedes comparan este papá con los demás, él siempre va a tener las hijas con mayores lactancias, igual que el padre 2, igual que el padre 3 y 4, pero si ustedes miran el padre 6, es un padre que no es bueno, ¿sí? Genéticamente hablando, él tiene hijos no tan buenos, o más bien hijas no tan buenas, y una sobresaliente. Pero como esa es la metodología, o sea, organice de mayor a menor y elija los mejores, pues este animal entraría. Entonces, el primer grupo de retractores contra la selección individual dice, es que él no me garantiza que yo elija animales de padres adecuados. Puede ser que yo solo esté eligiendo un animal que ha tenido un desempeño sobresaliente, pero que no necesariamente me lo va a transmitir a la siguiente generación, porque es como una excepción dentro de su familia. Entonces, eso es una de las cosas por las que ellos dicen, tal vez esta no es la mejor manera. Y la segunda razón de lo que ellos dicen es, aquí terminé seleccionando 4 reproductores de un mismo padre. Evidentemente, eso es lo que me va a causar es que esos padres, o sea, digamos como estos reemplazos, sean todos hermanos. Y en últimas me va a aumentar la cantidad de animales consanguíneos en mi población. Y eso es lo que castiga es la diversidad genética. Entonces va a haber menos diversidad genética. Esas son las dos razones por las que dicen, bueno, la selección individual no necesariamente es la mejor. Y de ahí nacen las dos siguientes metodologías de selección, que es la selección grupal, que también es llamada entre grupos, y la que vamos a ver posteriormente, que es la selección dentro de grupos. Y aquí lo que me pide es agrupar los individuos. Y agrupar los individuos en términos de qué? Pues en términos genéticos. No se vale agrupar los individuos en términos productivos, no se vale agruparlos por, yo qué sé, tipo de manejo, estabulaciones, no. Esta agrupación tiene que ser una agrupación genética. Y tal vez no lo recuerden, así que se las voy a recordar cuáles son los tipos de agrupaciones genéticas. El primer tipo, el más laxo, el más amplio en todo lo que se conoce dentro del mejoramiento, es el de raza. ¿Listo? Pero hay especies a los que ni siquiera vamos a poder clasificar por raza. El equivalente de raza también está biotipo. ¿Qué son los biotipos? Son grupos de animales con ciertas características en común que se transmiten a las siguientes generaciones, pero que no llegan a ser tan específicos como una raza. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la raza Holstein
es negra con blanquito, no, pues sí tiene cuernos, pero son cortos, son animales altos, con buena conformación de huesos, descarnados en sus ancas, con grandes cuñas lecheras, empezando desde la grupa hasta la cabeza, o vistas de lado con isquiones muy, muy amplios que las hacen ver como triangulares. Eso es una raza. El biotipo sería biotipo leche. Eso incluiría la raza Holstein, la Ayrshire, la Jersey, etcétera. Todo un grupo de razas que se caracterizan es por producir leche. Eso pasa mucho más que en vacas, que están muy, muy especificadas en lo que son ovinos y caprinos. Entonces, a veces nosotros lo que tenemos son biotipos lana, biotipos pelo, biotipo alpino, biotipo merino, por ejemplo, y eso agrupa un grupo de razas que se parecen entre ellas, pero que definitivamente no podría diferenciar fácilmente. Y en otras especies, lo que esto se conoce es línea. Y esto se utiliza mucho más para porcinos y aves, y son líneas productivas que se caracterizan por algo, por producir huevo marrón y ser resistentes a citis. Entonces son para climas altos. Entonces, la High Cop 2, eh, la Loman Brown, etcétera. Y si son para climas cálidos, pues está la High Sex, que son líneas blancas, mucho más resistentes al calor, por ejemplo. Eso es lo que se conoce como línea. Y eso es lo que es el primer grupo genético, raza, biotipo o línea. Por el lado más específico, esta es como la forma más amplia y acuérdense que para esto se utiliza la heredabilidad en el sentido amplio. Después siguen los agrupamientos de medios hermanos. Medios hermanos. Esos agrupamientos por medios hermanos solo se pueden hacer de dos maneras. O se clasifica por padre o se clasifica por madre. O sea, o por aquí me quedan los padres, que es el ejemplo que estamos viendo, está clasificando las hijas por su padre, o clasifico a sus hijos por sus madres. ¿Listo? Entonces ahí está el agrupamiento por medios hermanos. Y obviamente el último que sigue es cuando yo hago esto muy finito, es hilar finito y hago hermanos completos. Y el hermano completo se puede llamar camada. Si es un multíparo, o sea, si es un porcino, si es un conejo, un cuy, pues esos son camadas de animales. O, o se les llama padre, madre, pero juntos. Y se representa de esta manera, el padre y las madres entre paréntesis. Entonces, ese es el otro grupo, donde yo le clasifico tanto por mamá como por papá. Eso es la manera en que yo puedo hacer mis agrupamientos. Entonces, mis agrupamientos pueden decir raza, mis agrupamientos pueden decir padre, por ejemplo, o mis agrupamientos pueden decir camada. Eso pues ya depende de cómo yo esté tomando los datos y cómo me conviene mejor a mí. Lo siguiente que tengo que hacer es ordenar los grupos. Y en la literatura literalmente dice, pues ordené los grupos. ¿Cómo se ordenan los grupos? Por el muy famoso promedio del grupo. ¿Por qué por el promedio? Porque el promedio, ya se sabe, es un estadístico o un estimador suficiente. ¿Qué quiere decir suficiente? Pues que es capaz de explicarme los datos con cierta precisión para que yo pueda por lo menos organizar cuál es el mejor grupo y cuál el peor. Y posteriormente seleccione los mejores dentro de ese grupo. Entonces, los pasos son los siguientes. Tengo que calcularles el promedio a los grupos y ordenarlos de mayor a menor. En este caso, como el grupo es padre, yo lo que puedo decir es que el mejor padre de allí es el número 1, ¿o no?
O sea, ¿están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo? Yo espero que sí estén de acuerdo. Hoy no me quieren hablar, pero Sí. ahí está. Sí, profe. ¿Cuál es Sí, el profe. mejor? El siguiente mejor. ¿El 2, profe? No. Sí, este es el segundo mejor. El tercero vendría a ser este, si no estoy mal, no estoy viendo. El cuarto, que ya estamos en 201. El quinto no sería el quinto, sino el sexto padre. Y el más malito o el peor de los padres, pues es este, el quinto. Esta es la forma en que yo lo organizo. Y después me dice, seleccione los animales, o sea, los mejores animales dentro de ese grupo. Entonces miren que me vuelven a quedar casi los mismos de la selección individual, pero ya no elijo este animal. Este es el que cambia. Este es el que entraba por selección individual, pero en este tipo de selección solo entran estos. Si ustedes dijeran, voy a seleccionar 20 animales como reproductores, tendrían que seguir eligiendo todos los del padre 1 hasta el final y posteriormente pasar al segundo mejor y elegir el primer hijo del segundo padre con mayor promedio. Y así sucesivamente hasta completar la proporción que yo quiero elegir. Pero entonces, si bien eso ya me corrige uno de los errores que yo ya les había dicho, es que muchos detractores dicen, no, es que el problema es que este animal no viene de un buen padre y yo no sé si es un animal sobresaliente de ese grupo o es que me va a transmitir eso a la siguiente generación. Pues en ese momento es donde, digamos, casi que se soluciona. Porque entonces yo aquí digo, no, pues yo estoy eligiendo animales del mejor grupo genético. Por tanto, estoy garantizando que todos estos animales, aparte de tener una alta, digamos, como un alto rendimiento, también tienen un gran potencial genético. Claro, ¿cuál creen ustedes que va a ser el problema de elegir esta selección por grupos? Si ya les había dicho, la individual tiene dos problemas. Uno, que no me garantiza que haya variabilidad genética y dos, que yo puedo estar eligiendo animales malos, por así decirlo. Ya corregí un problema. Yo aquí ya no estoy eligiendo animales malos. Este animal ya no me entra porque él no es un grupo adecuado. Entonces, estoy eligiendo todos los animales de un mismo padre. ¿Cuál creen que sea el problema de este tipo de selección? ¿Que los cruces van a ser como entre parientes? Si se llegan a hacer. Claro, ese es exactamente el problema. No para la primera generación, porque estos animales, siempre que ustedes van a hacer un programa de selección, ustedes van a armar grupos reproductivos. Es decir, no el padre 1, pero tomemos como ejemplo los padres que ya están. El padre 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tienen un grupito de hembras. ¿Listo? Entonces, digamos, a esta se le asignó la hembra A, B y C. A este solo tiene la D y la E. Y aquí al 3 se le asignó la F y la G. En este grupo está la hembra H y la I. Bueno, estoy haciéndolo, digamos, con letras para que quede genérico, H, I, J. Aquí está la K y la L. Y a este, digamos que solo le dejaron la M y la N. Eso es una forma, digamos, a cada macho se le asigna un grupo de hembras. En la primera generación, pues no hay problema que todos estos animales fueran hermanos. El problema viene en la siguiente generación porque la consanguinidad en este grupo de apareamientos lo que se hace es pasar estas hijas, o sea, si yo voy a dejar un autorreemplazo, estas hijas pasan al macho 2, estas pasan al macho 3, estas al 4
estas al 5, estas al 6, y las hijas del 6 se cruzan con el macho 1. Y así yo garantizaría que no hay consanguinidades, en teoría. Pero si en teoría todos estos machos son hermanos, cuando estas hembras pasen de aquí para acá, ellas van a ser familia, van a ser primas. ¿Listo? Entonces voy a estar cruzando unas primas con su tío. Ese es el grave problema de esta forma de selección. Es posible, es útil, me corrige errores, o sea, me garantiza que todos estos animales tienen un gran potencial genético, pero muy probablemente no voy a poder dejar hijas de reemplazo, o sea, no voy a poder tener autorreemplazos en las hembras, o lo que va a pasar es que yo voy a tener que hacer otra vez, o sea, volver a eliminar, o sea, eliminar este macho y volver a hacer el mismo ejercicio con estos machos, que es como reseleccionar para la siguiente generación y generar un nuevo grupo de machos que me permitan 0 consanguinidades para la segunda generación. Entonces, el problema es que va a haber cruzamiento entre parientes y eso es un grave problema dentro de la producción animal, porque el cruzamiento entre parientes está bien una generación, pero 2 no, ni 3, ni 4, ni 5. Pensando en ese problema, otro grupo de mejoradores dijo, no, pues hay que hacer, lo que hay que hacer es una selección dentro de grupos. Y esa selección dentro de grupos tiene los casi mismos 3 pasos que la anterior. Agrupen los individuos por cualquiera de los vías que ya vimos, 1, 2, 3 vías, raza, medios hermanos, hermanos completos, ordene los individuos dentro de su grupo, del grupo donde ellos están clasificados, y seleccione los mejores. Y básicamente esto uno diría, pero es igual que la anterior. No, miren, esto es ligeramente distinta. Yo aquí sigo necesitando 5 reproductores. Yo organizo los animales por grupo. Ya sabíamos que este es el primero, segundo, tercero, cuarto hasta aquí, quinto y sexto. Y seleccione los mejores individuos de cada grupo. O sea, ahora ya también tengo que organizar esto de mayor a menor y seleccionar el mejor animal de cada grupo. Entonces voy a seleccionar este animal, este animal, este y este. ¿Qué me va a garantizar eso? Pues que son los mejores animales de todos los grupos y que el peor grupo y el peor, o sea, digamos, este es el peor grupo, pues no va a tener seleccionado ningún animal porque es el peor grupo. Pero si a mí me hubieran dicho que estos no son 5, sino 6, pues este también hubiera entrado, porque lo que tengo que hacer es seleccionar el mejor animal de cada grupo. Si me hubieran dicho no son 6, son 20, lo que hubiera tenido que hacer es volver a elegir los mejores, o sea, la segunda fila de animales. Aquí irían 6, 12 y los otros 8 que me faltarían, pues tendría que ser esta fila, ¿sí? 6, 12, 18 y estos dos, por ejemplo. Esa es la manera de seleccionar. Entonces yo siempre estoy seleccionando los animales con mejor rendimiento dentro de su grupo. ¿Qué soluciono cuando yo hago eso? Pues claro, siempre me va a tener variabilidad porque yo estoy garantizando que hay un hijo de cada padre y por tanto no va a haber cruzamientos consanguíneos en el futuro. Pero ¿qué me está obligando a hacer este método de selección? Pues a elegir animales que son genéticamente inferiores a otros. Si yo hubiera hecho selección individual, hubiera entrado este animal, el de 8.920, que adicionalmente viene de un muy buen padre. Pero como este método de selección me obliga a que yo tengo que elegir uno de cada padre, estoy priorizando estos animales de 800, de 700, inclusive si hubieran sido 6 animales, uno de 7.900, o sea que ni siquiera me llegó a los 8.000 kilogramos, por encima de este animal y lo estoy descartando como si fuera un animal malo y él es un muy buen animal.
¿Listo? Entonces, ahí va la gran pelea de lo que ustedes quieran hacer. Me arriesgo a que sean animales consanguíneos y garantizo que todos los animales sean buenos. Garantizo variabilidad genética, pero entonces elijo animales no tan buenos o que me están eliminando animales que son superiores a otros. O simplemente no me importa y yo organizo de mayor a menor sin importar el grupo de donde vengan. Entonces, esa es la gran incógnita. ¿Ustedes cómo seleccionarían? ¿Individual, grupal o dentro de grupos? Con los que yo les he contado hasta el momento, ¿ustedes cuál creen que es superior, digamos, entre estos tres métodos de selección? Ninguno, profe. No, mentiras, escucho opiniones. Pues, profe, no sé si lo que vaya a decir está bien, pero digamos, yo elegiría, tengo dos opciones, pero no sé cuál. Individual, porque hay pues varios individuos que tienen muy buenas características, entonces pues podría cruzarlo con otro individuo que tuviera pues buenas características para pues poder generar esa como esa variabilidad genética y que no sean de un mismo grupo. Y pues dentro de grupos, por los datos, pues por los buenos datos que tienen, pero no sé, profe. Bueno, ¿alguna otra opinión? No, estoy de acuerdo. La verdad es que esto es muy difícil, quedarse con un método de selección. Si ustedes me preguntan más bien a mí cuál es el mejor método de selección, yo les diría que, no sé, que depende de la producción, de lo que ustedes están haciendo y de lo que quieran hacer. Todos los grupos, todas las formas de selección que están ahí tienen sus ventajas y su desventaja. Bueno, esta es la respuesta a la selección y ya pasamos ahí, pero voy a primero a pasar a las ventajas y desventajas y ya nos devolvemos a las respuestas a la selección. La selección individual es más rápida, es visualmente más rápida. Si ustedes hacen selección individual, es muy probable que en la siguiente generación vean los resultados. La grupal y dentro de grupos también van a ver los resultados, pero es posible que se les demore más de una generación. Eso hace que la individual, en la mayor parte de los casos, o sea, de 100 ejercicios que ustedes hagan en la práctica, 98, la selección individual va a ser más eficiente que las otras dos. Es cierto que su gran desventaja es que no garantiza la variabilidad y la otra es que se pueden elegir animales de malos padres. Entonces, yo lo que les recomendaría cuando hacen selección individual es que no la hagan sin clasificar los animales. Así vayan a hacer selección individual y no grupal, de todas maneras clasifiquen por padres, padre 1, 2, 3 y 4. De esa manera, ustedes van a saber qué animales elegir, porque si ya tienen padres, o sea, la selección individual per se, o sea, ella en sus orígenes, no les garantiza variabilidad. Pero si ustedes están viendo los padres y están viendo cómo están distribuidos por grupos, ustedes pueden hacer selección individual garantizando esas dos cosas que la selección no hace por sí misma. Entonces, digamos, estos dos animales son muy buenos para mí, los voy a seleccionar, ellos entran, ellos dos, pero ya tengo dos hijos de este padre, entonces quizás este de 8.897 pueda reemplazarlo por el padre 4, por este de aquí, y garantizo variabilidad. Y este animal lo pongo en consideración. ¿Será que lo dejo? Porque, bueno, es que este padre no es tan malo, pero este padre ya es el quinto mejor. Entonces, aunque este es muy bueno, quizás lo que yo debería seleccionar es este. Y este. Y entonces,
estoy haciendo selección individual, es el principio de la selección individual, seleccione cuáles son los mejores, pero también estoy garantizando variabilidad porque tengo de diferentes padres y estoy garantizando no meter padres demasiado malos. Entonces, si se dan cuenta, la individual es un poquito más flexible y me permite hacerlo. Si igual yo hago la clasificación y selecciono los animales. Entonces, esa es una alternativa respecto a las elecciones. La siguiente es, pues, tener en cuenta esto. La grupal es la más lenta entre todas, ¿sí? O sea, si ustedes hacen selección grupal, es probable que sea mucho más lento el resultado que yo veo. Pero siempre voy a garantizar hijos del mejor grupo genético. Voy a sacrificar la variabilidad en pro de esto, de siempre tener el mejor grupo genético. Y lo único que yo tengo que hacer es pensar en que cada cierto tiempo tengo que hacer un reproceso, o sea, una selección nuevamente para estar controlando la consanguinidad dentro de mi explotación. Entonces, eso también es posible. O también es posible cuando yo tengo la selección grupal, no dejar autorreemplazos del otro sexo. Entonces, si yo hago una selección grupal para las hembras, ya sé que todos los machos tienen que ser externos a mi finca. Tengo que comprar pajillas externas a mi finca o comprar reproductores externos a mi finca. Si yo hago selección grupal por macho, lo único que tengo que tener en cuenta es que no hay autorreemplazo de hembras. Si yo necesito una hembra nueva, la compro. Y eso pues hace que esta selección también sea viable. Y la selección dentro de grupo lo que hace es aumentar la variabilidad genética, pero me elimina animales con menos potencial genético. Puedo elegir animales con menos potencial genético y me pueden estar eliminando animales buenos. Lo único que yo tengo que tener en cuenta dentro de la de grupo, así como la individual, es no ser tan estricto, tan estricto con lo que yo hago cuando estoy haciendo la selección. Si yo estoy viendo que el padre 5 y el padre 6 no son buenos padres para ser reproductores, pues ellos no van. A ellos ya los elimino y lo que hago es seleccionar entre estos 4 padres. El mejor, y vuelvo y clasifico este como mi quinto animal. Ya no meto a este, sino meto a este, porque a priori dije, estos 2 padres no van dentro de mi selección. ¿Listo? Entonces vuelvo y potencio las mejores características de este modo de selección. Tengo gran variabilidad, estoy eligiendo los mejores animales de los mejores grupos porque estoy eliminando los grupos malos y estoy incluyendo animales con buen potencial genético. Entonces se dan cuenta, aquí lo que importa es no ser tan estricto en las formas en que se hacen estas selecciones, porque si no voy a generar, digamos, ciertos problemas. Aquí hay que ser flexibles. En algún momento cuando yo empecé a dictarles este módulo, la primera vez que nos encontramos, yo les decía, la creatividad es buena y ser creativo en la forma que seleccionamos, pues también es bueno. Ahora, si ustedes quieren hacer esto matemáticamente, o sea, mirar cuál de estas 3 va a ser la mejor, pueden calcular la respuesta a la selección. Nosotros ya habíamos hecho el ejercicio de calcular la respuesta a la selección individual, que lo único que necesito es la heredabilidad, que está aquí, la presión de selección y la varianza fenotípica. Esa es la forma tradicional. Si ustedes miran las siguientes 2 gráficas, es una forma de comparación respecto al método individual, porque ya les había dicho, el individual casi que siempre por defecto, digamos, si esto fuera un software, por default, pues este método de selección es el más eficiente, generalmente. Entonces yo lo que hago es meter esa fórmula aquí, es la misma, exactamente, o sea, es como calcular la selección individual y después lo comparo con lo que vendría siendo la selección grupal, que es este componente de aquí. ¿De qué está compuesto? Del N,
que es el número de animales que yo tengo en total, de el R y de la T. ¿Listo? Eso es como los parámetros que debo tener. ¿Qué es el R? El R es la estimación, o sea, digamos, y aquí tenemos que volverlo como a tener en cuenta, volvemos a este punto, la raza, medios hermanos, es la forma de agrupamiento, y hermanos completos. Entonces, yo sé que no se acuerdan, ¿para qué les voy a decir cuáles son los coeficientes de cada una de estas cosas cuando yo calculo la heredabilidad? Yo sé que no se van a acordar. La de la raza es 1, la de medios hermanos es 1/4 y el coeficiente de hermanos completos es 1/2. Y si se acuerdan, esto se traducía en la heredabilidad a la inversa. Entonces, digamos, si yo estaba clasificando por padre, esto era la varianza de padre por 4. Y eso me daba el componente genético. Si yo estaba calculando medios hermanos, pues esto era la varianza entre camadas multiplicada por 2. Eso me daba el componente genético. Y el de raza, pues era solo multiplicarlo por 1. Pues en términos de fraccionarios, esto es 1 sobre 1 y entonces pues me va a dar 1 otra vez. En este caso, ya no lo vamos a utilizar como aquí, que pasaba multiplicando, ¿sí? O sea, que este 4 pasaba a multiplicar, que este 2 pasaba a multiplicar. R, literalmente es eso, 1/4, 1/2 o 1. Entonces, para el ejemplo de nuestros padres sería 1/4, porque lo estoy haciendo por papá, ¿listo? Y T es el inverso de eso. Entonces, T, en este caso, sí sería 4. ¿Sí? Eso es, digamos, lo único que ustedes necesitan saber. Entonces, estas fórmulas son larguísimas de hacer porque tienen que hacerlas de a poquito. O sea, hagan esta parte, este paréntesis primero, n-1, después se multiplica por r y déjenlo ahí. Para la parte de abajo, lo mismo. Hagan primero este paréntesis, n-1 multiplicado por t. Ahí si se lo suman al 1, lo suman en el otro. Ahora lo multiplican por n, le sacan la raíz cuadrada y se lo multiplican a esta parte. ¿Eso qué me va a dar en la respuesta a la selección? Me van a dar 3 categorías. Es posible que me dé 1 o mayor de 1, ¿sí? O sea, por encima de 1. Puede que me dé 0 y la mayor parte de las veces me va a dar menor que 1. Bueno, voy a borrar eso porque si bien eso es cierto, el 0 entraría ahí. Y ya lo puse por aparte, entonces más bien que me dé menor que 0. ¿Listo? Entonces, si esto es menor que 0, es la otra posibilidad al hacer toda esta fórmula. Si me da mayor que 1, eso implica que esta es un mejor método. Es mejor. Sí, o sea que en ese caso, para ese caso en particular, no se recomienda selección individual, sino que o sea, si están probando la grupal, pues sería mejor hacer grupal. Y si están probando dentro de grupos, que como se dan cuenta la fórmula es muy parecida, lo que pasa es que este 1 se factoriza, o sea, esto se factoriza y queda aquí afuera. Y básicamente pues ya vuelve y queda la misma fórmula. Si están probando esta, pues esa es la mejor, y si están probando esta es la mejor. Si les da 0, eso quiere decir que es exactamente igual hacer selección individual que hacer selección grupal o hacer selección dentro de grupos. Y en ese caso va a priorizarse hacer la individual. Entonces aquí quédense con la individual. ¿Por qué se prioriza la individual? Por 2 cosas. En genética nosotros utilizamos algo que se llama el principio de máxima parsimonia. Y suena complicadísimo, pero básicamente lo que dice es,
Si hay un modelo sencillo que hace lo mismo que uno complicado, quédense con el sencillo. Y eso se aplica en todo el mejoramiento, no solo en la selección. Si ustedes tienen una ANOVA completamente al azar y les funciona, explica lo mismo que una ANOVA con cuadrado latino, con arreglo factorial, con medidas repetidas en el tiempo. Quédense con el modelo de ANOVA sencillo, con el completamente al azar. Siempre les va a producir, o sea, siempre les va a decir, entre más sencillo, pues quédense con ese. Ese es mejor que otro modelo que explica lo mismo. ¿Listo? Entonces, en ese caso, quédense con la individual. Y si les da 0 o menores de 0, que es lo que les decía, pues también quédense con la individual, porque si les da cualquier valor negativo, eso quiere decir que la individual es mejor, es superior a las otras dos. ¿Listo? Eso es lo que me pueden dar estas fórmulas. Esta es la justificación matemática de lo que yo les acabo de decir en la tabla anterior. Profe, ¿por qué te la saltaste? ¿Por qué no las desarrollaste? ¿Por qué no está en el ejemplo desarrollada la fórmula? Les voy a decir, de mis 11 años de egresada, he hecho más o menos 9 dedicadas al mejoramiento genético. ¿Saben cuántas veces he utilizado estas fórmulas? 0, arepita, diría mi profe Manrique, que fue el que me enseñó mejoramiento. Al igual que cuando ustedes vean los índices de selección, que es un modelo que van a ver más adelante, y les digan, los índices de selección pueden ser calculados a través de una fórmula matemática o alogímetro por ciento, pues les voy a decir que el 100% de los casos uno lo hace alogímetro por ciento. Igual con estas respuestas a la selección. Es muy poco común que yo las calcule. Esto yo lo he calculado, o sea, si volvemos a nuestros 11 años de egresadas, mis 7 años de docente, pues aquí cada año, o sea, de esos 7 años he hecho estas fórmulas. ¿Por qué? Porque se enseñan académicamente, pero en la práctica no se utilizan. Estas fórmulas son un desarrollo matemático para justificar lo que uno ya sabe empíricamente. Pero cuando ustedes van a una finca, el productor no les va a decir, ay, discúlpeme, ¿y cuál de los 3 grupos de selección es más eficiente para usted? Vuelvo y les digo, aquí ya el punto no es tanto la matemática, sino el criterio y la experiencia que ustedes tengan como mejoradores. Para mí, yo casi siempre utilizo selección individual, si solo puedo usar selección individual. Por ejemplo, me contrató una asociación de ovinos donde ellos solo miden el peso al nacimiento, porque lo miden en las tiquetes de denuncia de nacimientos, ahí viene el peso al nacimiento, pero no tienen ninguna otra característica. Para ellos yo hice un programa de selección individual con ciertas restricciones. Entonces, digamos, yo decía, no se puede elegir más de 8 animales, más de 8 hijos por macho. Si ya eligió 8 hijos de un mismo macho, pase al siguiente mejor. Pero seguía siendo individual, no era ni grupal ni dentro de grupo. Y estas dos las he utilizado mucho más dentro de lo que son porcinos. Y no me lo van a creer, pero en una especie que está un poco olvidada, que son las abejas. Si bien las abejitas tienen un manejo particular, y aquí no les voy a decir que el mejoramiento genético es exactamente igual, porque ellas son diferentes, sobre todo por la forma de fecundación y su reina, allí las selecciones grupales y dentro de grupos que vendrían a ser entre colmenas, o sea, la grupal es grupal por colmena, y dentro de colmenas, pues es muy útil, porque aquí no tengo problemas de consanguinidad. O sea, si yo replico una colmena, si saco 6 reinas de una colmena, es poco probable que ellas se apareen con zánganos de su misma colmena.
En el vuelo nupcial es muy probable que ellos tengan, o sea, que ellas me vuelvan a garantizar la variabilidad genética con zánganos de la región o de otras zonas. Entonces ahí ya no me preocupa tanto esta. Y esta, ya no puedo elegir animales con menos potencial, porque yo lo que estoy sacando al sacar princesas son hijas de una reina, o sea, son equivalentes a su mamá. Entonces ahí, si la mamá era buena y la seleccioné, pues sus hijas tienden a ser buenas y la variabilidad genética de nuevo me la garantiza el entorno. Entonces digamos que aquí estos dos métodos son muy útiles en abejas por encima del individual, porque cuando yo estoy seleccionando individualmente, pues lo que estoy seleccionando son, digamos, como una colmena a la vez. En cambio aquí puedo garantizar ciertas cosas más interesantes para este tipo de abejitas. Entonces, aunque el mejoramiento genético en abejas no es tan común, pues sí es posible, sí se hace, con ciertas, digamos, teniendo en cuenta ciertas cositas. Y en porcinos lo mismo, pues como en porcinos no se utiliza ningún tipo de consanguinidad y es muy poco probable que yo deje autorreemplazos, o sea, yo solo dejo autorreemplazos dentro de un, o sea, si tengo hembras de autorreemplazo, siempre voy a comprar pajillas externas. Es muy poco probable que yo tenga machos, pues, externos, internos dentro de la finca. Y si tengo un macho interno de la finca, es un solo macho. Y ya sé que no puedo dejarle hembras porque pues es un solo macho, no es que tenga un grupo de machos ahí para colectar. Y listo. Eso es lo que yo les puedo decir de estas tres tipos de selección. Ahora, obviamente quiero dejar el espacio, ya que el profe Charles me dijo que tenían que salir para la universidad, quise correr un poquito, bastante en la forma en que lo hice, para dejar este espacio de preguntas, no solo de selección individual, sino porque ahorita es el último espacio que voy a compartir con ustedes, ya se nos acaba el semestre y pues por supuesto lo que quiero es abrir un espacio de preguntas porque bueno, ya les chicaneé, llevo como 11 años en mejoramiento. Si hay algo que ustedes quieran saber del mejoramiento, que les interese, es que nunca hablamos de mejoramiento en abejas y estuvo como interesante saber que sí se hace, o cualquier tipo de preguntas asociadas a la parte de mejoramiento animal, porque ya se acaba el semestre y lo que quiero que se lleven en mente es que el mejoramiento no es solo mejoramiento en papel, sino que el mejoramiento se hace en finca, que es posible hacerlo, que realmente no es tan difícil hacerlo, hacer mejoramiento es relativamente sencillo. Lo que pasa es que los procesos detrás de esa sencillez pues son muy complejos y tienen un componente matemático muy grande y digamos que sacar la raíz cuadrada, si ustedes la van a sacar a mano, pues es muy difícil, pero pues existen muchas herramientas que les van a ayudar a hacer mejoramiento. ¿Listo? Entonces, abro el micrófono a ustedes, igual les dejo ahí mi correo, porque no sé, necesitan escribirme y algunos me han encontrado más por el chat de Facebook, pero allí es más difícil porque yo casi nunca miro Facebook hasta por allá, 2 días después me doy cuenta que me escribieron, entonces es más fácil si me escriben al correo o me escriben al WhatsApp, que no lo puse, pero ahí lo estoy escribiendo más o menos decente, 313 o 3, que 834, perdón, ya se me olvidó. Es que yo no me llamo. Es muy poco probable que yo me marque a mí misma, entonces no me sé mi número, 313 834 8421. Entonces, lo mismo, si me escriben al WhatsApp, pues yo les contesto. Es muy poco probable que les conteste llamada. Trato de hacerlo, pero es que generalmente estoy en reunión, estoy en conferencias, dejé el celular lejísimo, si no escucho la llamada, pero pues uno siempre tiene el WhatsApp abierto aquí en el computador, entonces es más rápido que les conteste por aquí o por el correo, que también me saca notificaciones. Si no se les ocurren preguntas ahorita, pero tenemos más o menos 20 minutos para que puedan salir para la universidad para que me pregunten de lo que necesiten saber. Profe, yo tengo una duda.
Te escucho, me estoy pasándome al Teams para escucharlos o verlos. Digamos que el mejoramiento no lo han explicado más que todo en bovinos, ¿sí? ¿Es la misma técnica o se utilizan las mismas fórmulas para todas las especies? Es decir, para caninos, digamos, si se necesita hacer un mejoramiento en alguna raza o algo así, o digamos en silvestres, ¿cómo se utiliza? Bueno, en caninos sí es la misma fórmula y de hecho se dice, siempre nosotros decimos como el mejoramiento es universal de la A a la Z, desde la apicultura hasta la zoocría. Pero sí hay particularidades en fauna silvestre. Y voy a decir ciertas particularidades allí dependiendo de lo que tú quieras hacer con la fauna silvestre. Si tú quieres zoocriar, o sea, quiero sacar zoocría de mariposas para venderlas en las bodas, quiero sacar zoocría de agouti paca para vender carne, por ejemplo, de paca, el mejoramiento es igual. Todas las fórmulas que han visto es igual. Los procesos son iguales, exactamente iguales. Pero si tú quieres es conservar fauna silvestre, o sea, yo ya no quiero zocriar para vender comida, sino yo quiero zocriar para devolver cuotas al medio, para repoblar guacamayos en el Amazonas, ahí sí va a cambiar un poquito. Las fórmulas no, pero el enfoque sí. Lo que tú vas a pensar que quieres hacer con el mejoramiento es distinto. Porque cuando yo voy a vender productos, estoy pensando en plata. O sea, quiero vender más leche, quiero vender mejor leche, quiero vender más carne o quiero vender ganado más gordo, por ejemplo. Pero cuando tú lo vas a repoblar en el medio, tú no estás vendiendo dinero, tú estás vendiendo individuos genéticamente sanos. Y en ese caso, cualquier grado de consanguinidad es brutal, o sea, y yo no necesito consanguinidades, yo necesito que haya variabilidad genética. Ay, que el guacamayo ya no tiene plumas amarillas, que son las más solicitadas en el mercado, o las rojas, o sea, en su orden son amarillas, rojas, y en los azules, pues que sean más azules que grises. A mí ya no me importa, ¿sí? O sea, no me importa que sean más caros los guacamayos amarillos. Si los rojos me garantizan variabilidad genética, se liberan amarillos y rojos, porque yo no estoy vendiendo plata, estoy repoblando en el medio. En ese caso, la selección, o sea, todos estos procesos de selección que yo te he dicho, no se utilizan. Yo no selecciono los mejores animales. Yo selecciono cuánto animal me nazca, porque necesito cumplir cuotas de repoblamiento. Y lo siguiente es, yo no cruzo entre hermanos, ni entre primos, ni entre sobrinos, entre nada. Ahí, y no sé si ya lo vieron o lo van a ver en las próximas semanas, hay un método de cruzamiento que se llama encaste o cruce absorbente. ¿En qué se basa el cruce absorbente o el encaste? Y se utiliza mucho para fauna y bueno, y repoblamiento y este tipo de cosas. Yo tengo guacamayos amarillos del Amazonas. Y por allá en el Amazonas, pero en el Amazonas peruano, casi brasilero, hay un grupo de guacamayos rojos, genéticamente muy cercanos, pero pues no son primos. Son genéticamente cercanos, especies muy cercanas que se pueden reproducir entre ellas. De hecho, es la misma especie, solo cambia el color. Yo los cruzo. Y eso me va a dar pues una F1, que es como nosotros lo llamamos. Si esto fueran vacas, y yo que estuviera cruzando Holstein con Cebú, lo que estoy haciendo es creando un sistema de producción basado en heterosis que voy a producir leche. Pero no, yo estoy pensando en guacamayos. Entonces, ese F1 lo retengo. Es la única manera por la que yo retendría un F1 con hembras. ¿Listo? Y vuelvo y los cruzo con guacamayos amarillos a esas hembras que retuve ahí y obtengo una F2 que ya va a empezar a salir no tan roja, sino más amarilla. Y vuelvo y la cruzo con guacamayos amarillos. Particularidad, aquí yo no estoy diciendo que con los mismos guacamayos, o sea, yo no estoy diciendo que crucen a estas hijas con su papá, sino hijas con otros machos amarillos.
Aquí también la retengo. En la F3 voy a obtener un animal que se conoce como puro por cruzamiento, que es la finalidad del encaste. El puro por cruzamiento es un animal que ya se consideraría un ave amarilla, aunque tiene una base genética roja. ¿Qué me da esta base genética roja? Resistencia a parásitos, adaptación al clima, bueno, alguna característica que es que va, o sea, que estos guacamayos me van a aportar genéticamente. O simplemente el refrescamiento de sangre, el que ya aquí yo rompa la consanguinidad, me permite volver a entrar al programa de encaste y obtener guacamayos amarillos que no son propiamente amarillos, pero son puros por cruzamiento y que puedo liberar al medio para que o sea, pues para aumentar la cantidad de guacamayos amarillos. Eso es una forma, o sea, ahí cambia radicalmente el enfoque. Yo aquí no estoy pensando en leche, ni en huevos, ni en nada, sino en lograr mejorar la variabilidad genética, introducir genes que me permitan que esas poblaciones sobrevivan mejor en el medio donde están, que esas poblaciones, por ejemplo, puedan aparearse con otras poblaciones. Y por supuesto, esto tiene que estar de la mano de todo lo que se llaman corredores biológicos. Porque los corredores biológicos lo que me abren son espacios para que esto migre. Y no sé si se acuerdan por allá lejos en genética, que decían que estas poblaciones tienen que estar en equilibrio, que una población en equilibrio no tiene ni migración ni mutación. Bueno, pues yo aquí voy a propender porque sí haya migración de genes que me permitan adaptarme al medio, superar una enfermedad, superar una pandemia, introducir una adaptación, como no sé, un pico más fuerte para comer semillas porque ya no hay tantos frutos, etcétera. Y eso es lo que cambia en el mejoramiento. Entonces, el proceso es el mismo, pero el enfoque es distinto. En vacas yo no quiero que haya migración de genes, en fauna silvestre lo que hago es para que sí haya migración de genes. Si me entiendes, o sea, si me hago entender en el sentido de todas las fórmulas son las mismas, pero la forma en que tú las utilizas va a ser distinta. Sí, contesté tu pregunta. ¿Otra pregunta? Sí, profe, gracias. Profe, yo tengo otra pregunta, pues referente al tema que ya venían hablando sobre silvestres. Digamos que para temas de experimentos hacen como criaderos de animales, digamos de monos o de ratas y cosas así. Ahí también se utiliza el mejoramiento. Sí, pero se utiliza lo mismo, lo que les estoy diciendo, se utiliza al contrario. Cuando yo hago, eso se llaman modelos animales y hay distintos niveles de modelos animales. El modelo más simple se utiliza en drosófilas, en estas mosquitas de la fruta. Ese es el modelo más sencillo. Le siguen los modelos de roedores. Y aunque el conejo no se considera roedor, no sé por qué lo clasifican mucho en ese grupo, pues están, es que ningunos, en realidad no son todos roedores, pero están allí. Lo que son ratones de laboratorio, ratas, cuyes, conejillos de indias y conejos. Ese es como el siguiente nivel de modelos animales. Le siguen los modelos animales complejos que incluyen caninos, felinos y porcinos. Y hay unos modelos animales mayores que son todos los que son monos, pero esos no se llaman monos, sino, bueno, les quedo bebiendo la palabra, pero digamos que están todos los que son monos. Y ahí o sea, dependiendo de todos, entran. También hay un grupo que está como a la par de los que son animales complejos, que son caninos, felinos y porcinos, que son todas las aves, moluscos y otros animales, entre otros. Ahí entran otro grupo de animales. Entonces están también gallinas, loros y calamares, que es lo que más se utiliza. ¿Cómo entra el mejoramiento allí? El mejoramiento genético se hace a un grado tal de consanguinidad que esos animales parezcan clones. ¿Sí? Por ejemplo, en ratones de laboratorio, ellos son
tan parecidos que tienen consanguinidades por encima del 80%. Son casi iguales a sus ancestros. ¿Y por qué se hace de esa manera? Pues porque yo necesito que la genética no me influya en la expresión de mi característica. O sea, de lo que yo estoy probando. Por ejemplo, si yo estoy probando una dieta alta en proteína y quiero saber si me daña el riñón porque es muy alta en proteína, pues yo se la doy a los ratones. Y todos tienen que tener una base genética igual para que no sea que, digamos, uno esté predispuesto a tener enfermedad renal. En ese caso, ninguno está predispuesto a la enfermedad renal y todos tienen la misma posibilidad de enfermarse por la dieta. Entonces, vuelvo y les digo, las mismas fórmulas, los mismos procedimientos, pero entonces ahora lo que yo quiero es llevar la consanguinidad por encima del 70%. Aunque antes les había dicho, no, en animales no debe llevarse la consanguinidad por encima del 12%. ¿Cuál es la única cosa? Por eso esos animales se llaman animales de bioterio. En el bioterio están controlados los alergénicos, la temperatura, todo lo demás. Entonces, yo les subo la consanguinidad a esos niveles que parecen casi clones, pero les garantizo un entorno completamente amigable para ellos, cero estrés, con todos los ambientes controlados y que no los voy a sacar a un medio difícil. O si los voy a poner en un medio difícil es porque quiero probar cómo se comportan en ese medio. ¿Listo? Tienen que garantizar muchas cosas a nivel de entorno, de manejo, de cuidados. Entonces, por ejemplo, si ustedes están utilizando ratones, no pueden ponerlos en jaulas separadas donde no vean más animales porque se van a estresar y se van a morir. Ellos necesitan son animales gregarios de compañía, entonces lo que se utilizan, si yo necesito tener un ratón por jaula, es poner jaulas transparentes para que él vea un animal al lado y otro animal al otro y estén más tranquilos. Cuando ustedes van a manipular estos ratones, deben sacarlos completamente de la sala porque ellos van a generar feromonas de estrés, así no les estén haciendo ningún procedimiento, digamos, picarlos o matarlos o algo por el estilo, sino, pues digamos, solo el manejo de pesarlos. Ellos van a liberar ciertas feromonas que van a alterar al resto de los animales. Entonces ellos se pesan lejos de la sala. Cosas por ese estilo. Y digamos, con los monos, que son animales ya un poco más, pues animales superiores, no sé por qué los llaman de esa manera, todos deberíamos ser superiores, son vidas que se tienen en cuenta. Ustedes también tienen que devolver cuotas al medio, pero no cuotas tratadas, no cuotas de su experimentación. Entonces tienen que tener en cuenta que tienen que hacer procesos de mejora para los que van a dejar en bioterio y para los que van a liberar al medio como reposición a los que tomaron del medio. Entonces ahí se hacen como dos líneas distintas de estos son los de reposición y estos son los que se quedan en bioterio. Entonces digamos que esos son como más complejos de manejar, pero en últimas es lo mismo. Vuelve y se dice, el mejoramiento es universal desde la A hasta la Z, ¿listo? Pero los enfoques sí son distintos y el nivel de procesos son distintos, porque créanme, llegar a consanguinidades por encima del 70 y que se sigan reproduciendo es un reto bien grande que combinan tanto el mejoramiento genético como las técnicas de reproducción animal. Y ahí es donde más se unen. ¿Listo? Otra pregunta, algo más que quieran saber. No, profe, queremos irnos a la universidad. No, en serio, no quieren saber nada más. Pues tenemos un minuto, yo dije que hasta las y 20, pero y 25 para que todos tengan tiempo de llegar sin correr pues, desde sus casas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda o inquietud? Bueno, igual. Profe, dime. Según lo que estabas diciendo, perdón, digamos que tú decías que lo que varía es el enfoque, ¿sí? Tú estabas diciendo que, digamos, los ratones o los roedores para los experimentos y eso, se puede la consanguinidad, o sea, hay mucha endogamia, ¿sí? De lo que entiendo. Pero tú dices que hay que separar una línea que son los de reposición. ¿En esos también se sigue trabajando la misma consanguinidad o ahí ya toca variar la consanguinidad para poderlos devolver al ambiente?
Ahí tienes que variar la consanguinidad para devolverlos al ambiente, pero no en roedores, en monos, en animales superiores. O sea, si tú es que si bien hay monos criados en laboratorio, simios de varias especies, por ejemplo, el laboratorio de Manuel Elkin Pata Arroyo no los utiliza criados, sino que los extrae del medio. Pues en algunas cuotas, ¿no? No es que extraiga grandes cantidades, le dijeron, puedes extraer 15, estoy inventando. No sé cuánto les dije, le autorizaron a extraer. A cambio que durante los próximos 3 años él devuelva al menos 3 animales por año. Esos animales se les maneja diferente la consanguinidad. Ahí ustedes tienen que tratarlos como fauna silvestre, como si estuvieran utilizando procesos de repoblamiento en fauna. Pero los que yo retengo, esos 15 que tomé al principio, esos 15 sí les puedo sacar hijos que van a estar con alta endogamia. Por eso les decía, en ratones es fácil porque yo solo produzco animales endogámicos, todas las generaciones. Pero a medida que voy moviéndome en las categorías de modelos animales, tengo que empezar a hacer cosas a la par. Uno con endogamia, uno sin endogamia. Unos adaptados al medio, otros que se van a retener en el laboratorio y así sucesivamente. Y lo que no debe pasar bajo ninguna circunstancia es que los que yo decidí meter, o sea, dejar en el bioterio, se me escapen o se me liberen al medio, sobre todo si ya están siendo tratados con algún medicamento o bajo alguna experimentación. Ellos no pueden regresar al medio porque pueden causar algún tipo de impacto allí afuera. Los que yo libero, estoy garantizando que son muy buenos animales, que yo los traté diferente y que los voy a liberar como mi cuota establecida. Las cuotas generalmente son bajitas, o sea, si ustedes sacan 50 animales, no les van a pedir que repongan 50 animales, sino que saquen 3 o 4 machos alrededor de 3 años, más o menos ese es el plazo que dan. Porque pues no se necesitan grandes cantidades de animales que se devuelvan, se necesitan que ustedes repongan los machos y la naturaleza hará su trabajo para reponer las hembras, ¿listo? ¿Alguna Vale, otra profe, pregunta? gracias. No sé, hoy los siento tímidos, los siento afanados porque tienen que salir hasta la Afanados. universidad. Pero ahí les dejé mis datos, si tienen alguna otra duda, pues me contactan. Profe Charles, muchísimas gracias por todo. A ti, muchas gracias, pues ahí pues acompañándonos en esta otra sesión. Pues de verdad, chicos, ya pues arranquen y nos veríamos el viernes, perdón, para no quitarle más tiempo. Listo. Cuídense mucho, que les